Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un webinar de Sumitomo, ahora titulado Motorreductores Sumitomo en la industria alimenticia. Nuevamente les agradecemos a todos por su asistencia e igualmente por la puntualidad para poder dar inicio a este webinar. Y bueno, el día de hoy tenemos a un panelista especial, es el ingeniero electromecánico, nuestro ingeniero de ventas, Moisés Ayub, que él es el ingeniero de ventas de la zona Pacífico. Él va a ser el que nos va a estar dando este interesante tema. Y bueno, si para algunos de ustedes es la primera vez que nos está acompañando en un webinar, solamente les vamos a dar algunas indicaciones. Al último vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, si ustedes se encuentran en un ordenador, van a poder encontrar como un panel de control en donde van a poder encontrar la opción de preguntas o chat. En, este, en esa selección nos pueden escribir todas las preguntas que puedan ir surgiendo durante la presentación. Y ya al final haríamos la sesión de preguntas y respuestas. Igualmente, al finalizar este webinar se les va a estar haciendo llegar una pequeña encuesta acerca de la satisfacción y también para saber qué temas quieren ver en algún futuro. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestro panelista, a nuestro ingeniero Moisés Ayub, para que nos pueda platicar de este tema. Adelante, Moisés. Gracias, buen día a todos. Gracias por asistir. Vamos a hablar acerca de los motorreductores Sumitomo en la industria alimenticia. Como bien sabemos, bueno, una pequeña reseña. Nosotros como Sumitomo tenemos 4 plantas de ensamble distribuidas estratégicamente a lo largo de la República, lo que es la oficina de Monterrey, que son las oficinas centrales, la planta de Ciudad de México, la planta de Guadalajara y la planta de Querétaro. En cada una de estas plantas nosotros contamos con stock de refacciones, eh, ensamble de unidades nuevas y en 3 de nuestras plantas contamos con servicio de reparación, aftermarket, tanto para unidades de nosotros, de nuestra marca, como también unidades posiblemente de otra línea. Bien, Sumitomo a lo largo de la industria, con el expertise y conocimiento que tenemos, se ha detectado esas áreas de oportunidad que la industria alimenticia demanda en este entorno tan cambiante donde ahorita la certificación en grados de alimentación, la inocuidad y todo este tema está presente. Sumitomo se ha dado la tarea de buscar la especialidad justamente para que nuestros equipos brinden todas esas ventajas y necesidades ante la industria tan cambiante. Enfocándonos justamente en lo que es alimentos y bebidas, Sumitomo ha creado eh, unos grados de protección efectivamente que es Shield 360, Micro Shield 360, Chemical Shield 360 y Ultra Shield 360. Estos tipos de protecciones son grados de protección que hemos logrado nosotros para nuestra industria, tanto alimenticia como farmacéutica y de alimentos y bebidas. ¿Qué es el reto más grande que encontramos en la industria alimenticia? Es la inocuidad. Necesitamos nosotros controlar el manejo de bacterias. Estamos enfrentándonos a entornos donde lavado es algo continuo y los equipos convencionales no están preparados para esto, ya que normalmente no solo se lava con agua, sino que muchas veces se utilizan químicos en los cuales tienen sustancias ácidas o sustancias abrasivas, las cuales efectivamente se encargan de detener la proliferación de bacterias, pero eso a su vez ataca, corroe físicamente los equipos. En Sumitomo se ha desarrollado diferentes grados de protección
que van desde Shield 360, que cuenta con una pintura especial aprobada por la FDA y la cual no genera bacterias al momento de estar en contacto con los alimentos. Asimismo, tenemos otro grado de protección que es Micro Shield 360. Esta es especialmente exclusiva para una de nuestras líneas que es hipónico. Este grado de protección lo que tiene es que es una pintura electrostática horneada que también al momento de ser lavado no genera la proliferación de bacterias, pero a su vez también no tiende a desprenderse esta pintura, ¿no? Asimismo, tenemos el grado químico, que es una pintura y resistencia interior, donde también principalmente cuando va a estar expuesto a solventes, hidrocarburos, este tipo de protección está muy enfocada para ese tipo de industrias donde vamos a tener presencia de este tipo de corrosión. Y tenemos la Ultra Shield 360, que esta viene también muy enfocada hacia el grado IP en cuanto a lavado directo con chorro a presión de agua. Todo esto lo logramos a través de no únicamente el mantener la pintura, sino también diferentes tipos de materiales que utilizamos para poder lograr esto. Más adelante en las presentaciones iremos platicando más a fondo y a detalle sobre qué características hemos implementado en nuestros equipos para lograr estos grados de protección y brindar esa seguridad que tanto se necesita ahorita en nuestra industria actual. Un panorama, este tipo de sello es un sello antimicrobial, efectivamente, de material FKM, el cual, aparte de generar un sello real sobre las unidades, como comentábamos, no permite la proliferación de microbios o bacterias. Este tipo de sello se puede reemplazar sobre cualquier sello estándar de nuestras unidades y se puede implementar. Vamos a hablar un poquito más acerca de cada una de nuestras unidades. En este caso tenemos la unidad colineal cicloidal, la cual tiene ciertas ventajas sobre otras líneas de transmisión de potencia, como son el manejo de discos cicloidales. Esta unidad cicloidal nosotros la podemos manejar tanto montaje horizontal con patas como montaje vertical para agitadores o diferentes tipos de aplicación. La bondad que tiene este tipo de reductor cicloidal es que al trabajar en base a discos cicloidales y no en engranes rectos, como es bien sabido por algunas personas ya, los discos cicloidales pueden soportar cargas puntuales de hasta un 500% de sobrecarga. Entonces, eso nos permite tener unidades mucho más compactas, más eficientes, y una de las principales ventajas que tenemos hacia este tipo de industria es que su lubricación es por grasa. Entonces, al ser lubricados con grasa, mantenemos todo siempre totalmente sellado, manteniendo todo lo que pudiera ser luego alguna fuga de lubricante contenida dentro del reductor, por lo cual eso lo vuelve una magnífica opción en el caso de aplicaciones donde va a haber presencia de polvo o presencia de humedad, ya que no vamos a tener algún derrame. Continuando con la siguiente. Adentrándonos un poquito más hacia el sistema cicloidal, lo que comentábamos, 2/3 partes de los discos se soportan sobre el área de contacto, por lo tanto es que nosotros podemos lograr este tipo de torque y soportar estas cargas momentáneas. Estos beneficios sobre las unidades reductoras cicloidales es que logramos hasta en una reducción una eficiencia del 95% y en doble reducción hasta un 80% de eficiencia, lo que se traduce en unidades mucho más compactas, mucho más pequeñas. Ahora en estos tiempos donde estamos buscando ser lo más eficientes,
a este mismo reductor se puede preparar para recibir motores lisos, motores de acero inoxidable. Asimismo, nosotros podemos, estos grados de protección que comentábamos en un principio, aplicarlos donde nosotros podemos utilizar collares de acero inoxidable, tornillería de acero inoxidable, los recubrimientos de pintura electrostática horneada, asimismo como lubricarlos con la grasa grado alimenticio. De esa manera nosotros vamos adquiriendo grados de protección de acuerdo a las diferentes aplicaciones. Donde es una aplicación que se requiere un lavado por turnos, cada 3 turnos, por así decirlo, dependiendo del tipo de industria, nosotros aseguramos que la integridad del reductor siempre se mantenga con este tipo de características. Adicional, la alta eficiencia que manejamos nos permite tener un equipo bastante compacto en aplicaciones donde realmente los tamaños convencionales son un poco más grandes. Nosotros lo podemos ver aquí en esta tabla, donde la eficiencia se traduce en opciones más pequeñas. Normalmente cuando un equipo no es tan eficiente, eso nos obliga a tener motores de mayor capacidad de potencia, ya que mucho de la eficiencia del motor se pierde dentro de la eficiencia del reductor. En el caso de este reductor, nosotros podemos apreciar en etapas, en etapas de simple reducción podemos lograr relaciones de hasta 87:1, manteniendo una sola etapa, y eso nos ayuda a que sea un reductor mucho más pequeño. Asimismo, la eficiencia en el motor se va a mantener en ese rango. Este tipo de aplicaciones, si nosotros lo podemos ver como lo tenemos en la imagen de la izquierda, es una aplicación totalmente limpia, inocua, donde nuestro reductor podemos nosotros, en este caso, está lubricado con grasa por de fábrica. La grasa es de grado alimenticio. La pintura es una pintura blanca que también preparada para ser lavada y es de un grado alimenticio. En la otra imagen, respondiendo aparte de la eficiencia, si podemos ver es también una industria alimenticia, donde si se fijan nosotros podemos apreciar el motor. Realmente no es un motor más allá grande de lo que se necesita, sino la eficiencia se va traduciendo en las etapas. Asimismo, nosotros tenemos otras opciones en donde podemos tener estas mismas características, pero ahora con una salida a 90 grados, ya que necesitamos ser versátiles en cuanto a las aplicaciones, ya que no todas son de manera colineal o vertical. Tenemos la ventaja de este tipo de reductor donde integramos la parte cicloidal en alta velocidad con las características que hemos mencionado anteriormente, pero tenemos una salida de cónico helicoidal que nos permite tener una salida a 90 grados. En este caso, esta familia es el Bevel Body Box línea 4 y línea 5. Ambos son internamente la misma fabricación, pero sus características difieren en la parte externa. Como podemos ver, uno se puede montar con este buje que es de total acero, recto, que nos permite trabajar tanto con flechas con eje hueco con cuñero o flechas sin este cuñero. Y la otra unidad trabaja con eje hueco con cuñero o disco de apriete. Las características de cada uno que podemos ofrecer, al igual que tener en la parte de alta velocidad equipos cicloidales, nos permite tener esta salida y estas variantes de montaje, donde también los grados de protección antes mencionados se pueden aplicar a este tipo de reductor. Nosotros podemos preparar este mismo tipo de reductor con los grados de protección que antes mencionábamos. Una característica también importante es que nosotros podemos evaluar este tipo de unidades para lubricarlas también con grasa. El estándar de lubricación para este tipo de unidades es regularmente el aceite, más sin embargo, por el sistema de ciclo en alta velocidad y cónico helicoidal en baja velocidad, es posible lubricarlos con grasa. Asimismo, entonces, mantenemos ese mismo sellado interior en cada uno. Este tipo de unidades gozan también de la versatilidad
de diferentes opciones de montaje que podemos ofrecer, no únicamente eje hueco o buje, sino que también pudiera ser con flecha sólida y brida de sujeción, o bien base de montaje. Dentro de esas mismas líneas podemos hacer diferentes arreglos, donde podemos poner únicamente brida para un montaje en agitación o montaje en aplicación, o podemos retirar la base y solo mantener la flecha sólida. Como bien lo hemos mencionado anteriormente, nosotros podemos utilizar motores totalmente lisos, podemos utilizar motores de acero inoxidable, podemos utilizar diferentes grados de protección para cada uno de estos reductores. Como lo veíamos, los sellos FKM se pueden utilizar tanto en estas unidades a 90 grados como en unidades colineales. Entonces, ese mismo grado de protección lo vamos manteniendo en cada una de las unidades. Nosotros en Sumitomo les ayudamos a evaluar qué tipo de grado de protección es el necesario de acuerdo a su aplicación, por lo que muchas veces no sería necesario tal vez el utilizar acero inoxidable en ejes huecos o un motor de acero inoxidable, ¿no? Nosotros tenemos personal capacitado para realizar este tipo de inspecciones en campo de la mano con ustedes y seleccionar el equipo más adecuado para su aplicación. Como les comentaba, la lubricación es por aceite, más sin embargo, estas mismas unidades podemos nosotros lubricarlas con grasa, lo que nos permite tener ese grado inocuo, manteniendo todo lo que es la parte de lubricación que nunca se puede comprometer y la parte de afuera puede estar expuesta a este tipo de lavados que se realizan en la industria. Como lo podemos ver en estas posiciones, de entrada ya manejamos siempre la grasa para evitar que haya una posible fuga de la parte del motor. Uno de los tipos de aplicaciones donde podemos ver es procesadoras de carne, donde normalmente aquí se utiliza una pintura epóxica lavable. En este caso, como no hay tanto contacto con los alimentos, podemos nosotros ir customizando el grado de protección. Hay aplicaciones donde también es muy común el ver este tipo de unidades, es en agitadores dobles, donde nosotros podemos llegar a esa solución donde podemos montar dos reductores en el cual la agitación de los tanques puede ser compartida. Muchas veces el reductor impulsa un raspador que va a lo largo del tanque. Internamente pasa una propela que genera diferentes tipos de agitación. Todo depende lo que se esté trabajando. Otra de nuestras líneas muy específicas para este tipo de industria es el reductor hipónico. Este reductor hipónico está preparado ya viene preparado de entrada para trabajar en este tipo de industria. El color característico azul de Sumitomo no se ve presente en este tipo de línea, ya que normalmente se instala o viene muy preparado para trabajar con el acero inoxidable. Entonces, de ahí que este sea el único modelo que de estándar ya maneje el grado de protección Shield 2, donde la pintura es electrostática horneada. Su tornillería de estándar es de acero inoxidable y podemos nosotros, al igual que en las otras líneas, ir agregando grados de protección. El eje hueco puede ser intercambiado por un eje hueco de acero inoxidable totalmente. Los sellos también pueden ser sellos de cassette FKM. El motor, en este caso es un motor con aletas. Si buscáramos un grado de protección mayor, podemos cambiar a un motor de acero inoxidable totalmente liso. Como lo hemos comentado, nosotros estamos muy enfocados en ayudarles a en qué tipo de industria o qué tipo de aplicación principalmente podemos nosotros ir aplicando estos grados de protección. La ventaja de este tipo de reductores que no es corona y sin fin, no es bronce y acero lo que internamente impulsa este reductor, sino es acero a acero, ya que se maneja a través de una corona y un piñón de una figura llamada hipoide.
Lo que nosotros tenemos con este tipo de reductores es que tenemos hasta un 85% de eficiencia, ya que en reductores Corona y Sin Fin, que normalmente nos brindan esta salida a 90 grados, la eficiencia va cayendo conforme van aumentando las relaciones. Este reductor, como lo comentábamos, puede ser tanto motorreductor como reductor, y este reductor de entrada viene lubricado con grasa. La grasa es una grasa de fabricación especial desarrollada por el equipo Sumitomo desde Japón, donde la grasa no es totalmente, no es muy densa como las grasas convencionales, ni muy líquida como un aceite. Es una grasa especial que le brinda una protección en total recubrimiento de los engranes. De ahí que este reductor pueda trabajar en diferentes posiciones de montaje sin tener algún problema de fuga. Como les comentaba, normalmente este tipo de unidad ya viene desde su origen con la pintura electrostática horneada, por lo que podemos nosotros lavarla, estar presencia de líquidos corrosivos, y de entrada el reductor ya va a soportar todo eso. Asimismo, nosotros, como los demás, podemos agregar diferentes tipos de motores de acuerdo a los grados de protección. El reductor ya viene preparado para él. Aquí tenemos una aplicación muy común de la industria alimenticia, donde el grado de inocuidad o certificados TIF de este tipo de aplicaciones son altos. En este caso, como podemos ver, la unidad de hipónico está expuesta a diferentes tipos de lavado por diferentes turnos de trabajo. Regularmente se manejan 3 turnos de trabajo, donde al finalizar cada turno de trabajo es necesario el lavar completamente todos los equipos, y se utiliza en este caso no solo agua para lavar, sino se utiliza una solución que maneja un peróxido a un grado del 2 al 3%, donde si nosotros colocáramos un equipo estándar, regular, la pintura se vería comprometida en un principio. En segundo lugar, las flechas. En tercer lugar, las cajas de conexiones. Todo eso se iría desgastando con el tiempo. Eh, en este caso, nosotros al implementar la línea Iponic hemos tenido muy buenos resultados, ya que otra de las características que están sucediendo aquí es la baja temperatura. Regularmente estos cuartos de manejo manejan temperaturas cerca de los 10 grados para mantener el estado de los alimentos, lo cual eso no le afecta en nada al reductor. Otro tipo de aplicaciones donde podemos ver esto es en agitadores. Como se puede observar aquí, el reductor Iponic viene preparado para gozar de esos tipos de diferentes montajes. Su carcasa ya viene preparada con estos barrenos pasados que le permiten montarse a diferentes partes de operaciones de máquinas sin necesidad de agregar accesorios adicionales. Por estas ventajas, el equipo se vuelve muy versátil, tanto para trabajar en una posición como en otra, como para trabajar tanto en una aplicación como en otra. Entonces, otro tipo de industria donde se ve muy presente es efectivamente en panadería, en la panificación, donde al ser un reductor tan eficiente y libre de mantenimiento, nosotros lo podemos ver presente en este tipo de industria. Este tipo de reductor, efectivamente, eh, lo manejamos como libre de mantenimiento, ya que no es necesario poner a nivel el tipo de aceite o grasa que se maneja en este caso con nosotros. Y normalmente esta cuestión de libre de mantenimiento no es que ya no tengamos que hacerle nada, simplemente es las horas en las que nosotros tuviéramos que empezar a revisar un mantenimiento preventivo, eh, varía hasta las 10,000 horas de uso, donde el fabricante de valeros nos indica que los valeros, así como las llantas de un coche, es necesario intercambiarlas. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese tiempo, es necesario cambiar los valeros, donde efectivamente también nosotros, como lo comentábamos, podemos prestar este servicio, donde es como llevar el coche a la agencia. Ustedes pueden traer nuevamente el reductor a la planta
se hace la reparación de mantenimiento, se inspecciona todas sus partes de desgaste que estén en perfecto estado y nosotros volvemos a brindar un año de garantía sobre cualquier equipo que se repare con nosotros. Bien, aquí tenemos otra línea del grupo Sumitomo Transmisión de Potencia de reciente ingreso, que es el Bevel Body Box línea H. ¿Qué hacemos con esta línea H? Lo que estamos manejando aquí nosotros es la integración de un cónico helicoidal, como el que utilizamos en Bevel Body Box de la línea 4 y 5, pero con las características y eficiencias de un hipónico. Nosotros, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, el hipónico toca de manera desfasada la corona para hacer trabajar la caja de engranes. En este caso es un eje central que toca efectivamente la corona, pero mantenemos todo igual que en el hipónico, una lubricación por grasa, lo que nos permite tener mayor eficiencia también y multiposición en el trabajo. Este cónico, el gran cónico helicoidal, también es acero endurecido, no es bronce y acero, lo que nos permite tener, como resultado tener este tipo de reductor. ¿Y por qué este reductor BBH y no hipónico? Nosotros en la referencia del hipónico manejamos potencias desde 1/8 de caballo hasta 5 caballos. Esta línea se compone desde 3 caballos hasta 15 caballos, cubriendo así el rango que pudiéramos nosotros tener en una unidad específica como lo es la unidad hipónica, pero ahora en un reductor de otra línea. Como podemos ver, para los equipos de ángulo recto, nosotros podemos trabajar con diferentes líneas. Pudiera ser el hipónico para potencias pequeñas, posteriormente el BBH, y ya cuando estamos hablando de altos torques, potencias mayores de 15 caballos, pudiéramos trabajar con la familia BBB4 y BBB5. Algunas dimensiones que podemos manejar. La ventaja de nosotros podemos encontrar tanto en el hipónico como en el BBH es que nosotros podemos tener diferentes diámetros de eje hueco, lo que nos permite ser así más versátiles, porque podemos manejar tanto en pulgadas los diámetros de eje hueco como ejes milimétricos. Entonces, esto cuando estamos hablando de hacer algún recambio o algún cambio de alguna máquina de origen europeo donde sus dimensiones regularmente son en milímetros, nosotros podemos acondicionar el reductor para que pueda integrarse a esa máquina sin necesidad de hacer tantos cambios. Esta es una ventaja también porque cualquiera de estos ejes se puede hacer también en acero inoxidable y se puede nada más evaluar hasta diámetros que estén un poquito fuera de estas tablas. Asimismo, tanto el hipónico como el BBH podemos integrar un disco de apriete para esas aplicaciones donde se requiere probablemente estar montando y desmontando más seguido. Por norma se utiliza este tipo de disco de apriete. Este también es una línea nueva que estamos manejando, es un accesorio adicional que estamos integrando para nuestras líneas de hipónico como para BBH, que es el Easy Grip. El Easy Grip es un, por así decirlo, también disco de apriete que consta de 2 bujes que aprisionan la flecha y nos permite tener mayor sujeción, pero en un momento dado también desmontar más fácil la unidad, ya que no es eje hueco con cuñero y muchas veces donde hay presencia de humedad muy alta y es necesario estar retirando las unidades, esto facilita mucho más el montaje y el desmontaje de las mismas unidades. Este tipo de unidades también las podemos ver presentes con sus diferentes características, muy enfocadas a la industria de frutas y vegetales, el manejo de seleccionadoras, lavadoras, es donde podemos ver presente este tipo de reductor. Asimismo, los reductores colineales, al ser lubricados con grasa, libres de mantenimiento, podemos gozar de diferentes tipos de montaje.
Como ustedes pueden ver en la imagen de la parte inferior, tenemos nosotros un un BBB 5 de la línea 5, que tiene pintura de grado alimenticio aprobada por la FDA y tiene instalado en su alta velocidad un motor liso de acero inoxidable. Su grado de protección en este momento para ese reductor es un IP65. Y bien, siguiendo con esta línea de reductores y aplicaciones de altos grados de inocuidad, tenemos una línea totalmente de acero inoxidable. La línea de la familia Fortress es un reductor que goza internamente de las ventajas y características de la línea Iponic, pero su carcasa es de acero inoxidable totalmente en una aleación. Este tipo de reductor viene muy enfocado para esos tipos de industria donde realmente se necesite estar en contacto con alimentos o con contacto constante con este tipo de lavados. Hablábamos hace un par de minutos sobre ese tipo de químicos con los que la industria tiene que atacar a las bacterias. Las bacterias, como bien sabemos, y más en este tiempo, van cambiando y se van haciendo más resistentes al tipo de químicos con el que se trabajan para erradicarlas. No podemos evitar las bacterias al 100%, ya que siempre en el ambiente hay bacterias que nos pueden ayudar y bacterias que no, pero sí necesitamos nosotros implementar soluciones químicas que sean cada vez más fuertes para el lavado y la inocuidad de los alimentos o del manejo de medicamentos en un momento dado. Entonces, de ahí que cuando la solución química con la que lavamos es más fuerte, los grados de protección con los que manejamos nuestras unidades pueden verse mermados. De ahí entonces que tenemos esta línea, que es un reductor totalmente de acero inoxidable. Su grado de protección es IP69K. Prácticamente sería un reductor, un motorreductor sumergible, siendo no así el caso, ¿no? Lo que podemos ver aquí en este tipo de reductores es que efectivamente tenemos igual un piñón con una corona de grado hipoide de acero a acero, totalmente integrados en esta carcasa de acero inoxidable. Lo que nosotros logramos, con este tipo de equipo eh, lo que nosotros logramos con este tipo de equipo es que la protección ante este tipo de corrosivos es mayor. Sí nos gustaría a nosotros evaluar directamente con ustedes el tipo de industria al que se puede enfocar este tipo de reductor, ya que, como bien es sabido, al ser una carcasa de totalmente acero inoxidable, eh, el costo en comparación a nuestras líneas estándar sí aumenta considerablemente, bueno, en un porcentaje más o menos, pero entonces tal vez no todas las aplicaciones sean necesarias implementar este tipo de grado de protección, más sin embargo, eh, la protección que estamos teniendo aquí con este tipo de reductor es muchísima mayor a las unidades estándar. De ahí que sí recomendamos nosotros evaluar cada una de las aplicaciones, si podemos nosotros trabajar con los grados de protección Shield regulares, con las líneas Iponic y BBBH, o ya sería un buen candidato el trabajar con la línea Fortress. Como nosotros lo podemos ver aquí, la línea Fortress puede trabajar al chorro de presión directo y este sí no va a tener ningún compromiso ante este tipo de lavados o aplicaciones, ¿no? Normalmente, como lo hemos platicado, no solo es agua lo que puede llegar a comprometer una unidad, sino que también hay presencia de diferentes químicos que están en el ambiente para esto, ¿no? En este tipo de unidades, como efectivamente lo que buscamos es la mayor superficies lisas y menos áreas donde se puedan alojar bacterias, eh, los datos son impresos en cada una de las carcasas de los reductores mediante impresión láser. Entonces, de ahí que toda la información y todo se asegura también al hacer impresión láser
que nunca va a perderse, ¿no? En este caso, prácticamente queda tatuada en el frontal del reductor. Aplicaciones, como lo venimos comentando, aplicaciones donde se requiere altísimos grados de protección. Vemos nosotros la presencia de este tipo de reductor conviviendo bastante bien con los grados de protección de acero inoxidable con los que se están trabajando. Bien, me gustaría llegar a la parte de preguntas y respuestas. Estamos a sus órdenes para responder sus preguntas. Muchísimas gracias, Moisés, por la presentación. Les pido a nuestros asistentes o les recuerdo cómo mandarnos sus preguntas. Si están en un ordenador van a poder encontrar como un panel, como un pequeño panel donde van a encontrar la opción de preguntas o chat. Por ese medio nos pueden realizar cualquier pregunta que les pudo haber surgido durante la presentación. Y de igual manera, si ustedes se encuentran en un dispositivo móvil como un celular o una tablet, también van a poder encontrar eh, esta opción de preguntas y respuestas. Y bueno, una de las preguntas que nos están haciendo, Moisés, es, ¿en qué aplicaciones hay que considerar un eje en acero inoxidable? Muy bien, sí. En aplicaciones donde, por ejemplo, nosotros ya tengamos, como lo comentábamos, muchos lavados constantes, muchas veces el transportador ya goza de una flecha de acero inoxidable. Si nosotros montamos una flecha de acero al carbón, va a haber una pequeña reacción ahí donde el eje de acero al carbón puede llegar a generar corrosión. Entonces, se recomendaría que si la flecha sólida del transportador ya es de acero inoxidable, nosotros podemos considerar ya esa flecha de acero inoxidable. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen nos dice así, en los reductores ciclos, ¿cuál es el fusible mecánico si soporta el 500% de carga? Bien, efectivamente el reductor cicloidal soporta 500% de sobrecarga, cargas momentáneas, es decir, no quiere decir que todo el tiempo va a estar generando el 500% de sobrecarga, pero normalmente hay que considerar eh, los acoplamientos con el factor de servicio adecuado y la protección térmica, en este caso ya sea el variador, que nos va a estar dictando si hay algún posible sobrecarga. En caso de eso, se eleva la corriente. ¿Qué sucede con este 500% de sobrecarga? Cuando nosotros tenemos cargas puntuales o cargas fuera de lo común que generan este 500% de sobrecarga, lo que sucede es que el reductor ciclo soporta ese tipo de carga sin llegar hasta el fallo, ¿no? Entonces, realmente eso que soporta le permite a la unidad que no se dañe y seguir trabajando de una manera suave. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿el reductor hipónico también resiste el lavado directo de chorro de agua y soluciones químicas? Sí, el hipónico como tal, cuando nosotros agregamos o solicitamos si va a estar expuesto a lavados de chorro de presión de agua, nosotros instalamos el sello de FKM, el cual genera un sellado adicional, se le llama también sello de cassette, y puede soportar el lavado a presión. Lo que sí es necesario es evaluar también cuántas veces se va a estar lavando y qué tipo de si es nada más agua o va a haber alguna presencia química para evaluar si es necesario cambiar por alguna otra protección, como en este caso pasar a la línea Fortress. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los tiempos de entrega que se tienen en los equipos Fortress? Qué buena pregunta. Como nosotros lo veíamos al principio, tenemos 4 plantas de ensamble. La planta de Querétaro es la planta que tiene el ensamble de cero de la línea Fortress, y ya que algunas de las piezas comparten con la línea del Pónico, el tiempo de entrega no dista de más de 4 a 5 días, saliendo de nuestra planta de Querétaro.
Excelente. Y siguiendo con el tema de Fortress, nos preguntan, ¿qué capacidad es la mayor y menor? ¿Y qué relación de salida manejan para el Fortress? Bien, ahorita actualmente las capacidades mayores en el Fortress son de 2 hasta 3 caballos, dependiendo de la relación, y las relaciones van de 5 hasta 20 a 1. Excelente. La siguiente pregunta dice, ¿el reductor Fortress viene con motor integrado de acero inoxidable? Sí, se maneja con dos opciones, ya sea que nosotros surtamos el equipo con el motor totalmente liso de acero inoxidable, o bien se puede entregar como reductor con brida en caso de que ya se maneje con algún tipo de motor. Hay muchas veces que ya especifican ciertas líneas de motores que ya algunas empresas manejan de planta, pero nosotros manejamos el motor de acero inoxidable junto con Fortress. Excelente. Nos comenta si puedes volver a comentar las características del retén FKM. Con mucho gusto. Vamos a regresar un poco para acá. Aquí está. Las características del sello FKM es un sello antimicrobial, efectivamente. Eh, eh, Convive mucho con este tipo de retén. Si lo podemos ver, déjame ver aquí. Tiene tiene una especie de sello de laberinto donde este gira, esta parte interior gira junto con el eje y eso es lo que hace una especie de barrera que evita que el chorro del agua entre. Asimismo, el diseño con el que está hecho o el material con el que está hecho no permite la generación de bacterias. Internamente tiene unas plaquitas de acero inoxidable que le permiten mantener en todo momento su figura sin deformarse. Asimismo vienen empacados internamente este pequeño laberinto del que estoy comentando. Tiene grasa grado alimenticio, la cual también evita tanto que haya entrada de algún contaminante como salida de lubricante. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cada cuántas horas de trabajo o cada cuánto tiempo se debe de cambiar la grasa de lubricación? Muy bien, la grasa de tanto del hipónico como el Fortress es una grasa de fabricación especial desarrollada por Sumitomo, en especial para este tipo de línea. El tiempo de degradación de esta es muy bajo. Realmente, cuando nosotros hacemos un mantenimiento preventivo, es porque hemos alcanzado las horas de uso de un rodamiento. La grasa todavía pudiera estar en buen estado. Su grado, vaya, de degradación es muy bajo por la composición química que se maneja, pero más sin embargo, cuando se recomienda el cambio de valeros, se recomienda también asimismo el cambio de la misma grasa. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen. ¿Este motor reductor tendrá algún dispositivo de seguridad para el sistema ATEX? El sistema ATEX es, me parece, sistemas a prueba de explosión. Eh, eh, entonces, si mal no veo, sí, exactamente. La norma ATEX es a prueba de explosión en base a a prueba de explosión europea. En este caso, como el reductor, hablando propiamente del reductor, no genera, no generamos chispa y toda la unidad es totalmente cerrada, puede trabajar bajo este tipo de normas en aplicaciones a prueba de explosión, efectivamente. Muchas gracias. Prosiguiendo a las preguntas, dice, estos reductores inoxidables soportan el chorro de agua directo. El motor que nos suministran al momento de solicitarlo, ¿también soporta el chorro de agua directo? El motor estándar que viene con la unidad Iponic es totalmente cerrado y su grado de protección es IP54. Si la unidad va a estar, por ejemplo, expuesta a chorro de presión de agua,
pero ya a presión, sí sería necesario cambiar el motor por un motor totalmente cerrado para que soporte un poquito más la presión. Si es chorro de agua, no a presión, el mismo motor ya maneja este grado de protección IP54, totalmente cerrado. Muy bien. La siguiente pregunta dice, para los equipos instalados en cadenas aéreas en rastro de ganado, se usan equipos NOR de inox con freno. ¿Los Fortress tienen esa opción? Sí podemos nosotros suministrar un motor con freno que maneje esta norma. O podemos nosotros hacer algún arreglo para tener un freno exterior, ya que normalmente si es un motor de acero inoxidable con freno, el costo se eleva muchísimo, pero sí lo podemos manejar. En este caso el sistema de frenado va en la parte de alta velocidad, que es en la del motor, y el reductor Fortress es el mismo Fortress, nada más con el adaptador de Brida NEMA X en este caso. Muy bien. La siguiente pregunta dice, en ocasiones hay clientes que toman en cuenta los costos de equipos. ¿Hay algún análisis donde se muestre el beneficio de cambiar a estos equipos? Sí, efectivamente, hablando, por ejemplo, de los reductores, en este caso Corona y Sinfín, cuando nosotros hacemos el cambio a unidades Iponic, el costo-beneficio se ve en primer lugar en el ahorro de energía, ya que son reductores mucho más eficientes, la línea Ipónico, y primero en ahorro de energía, segundo lugar en eficiencia y en tamaño también. Lo que yo comentaba es efectivamente si nosotros podemos analizar cada una de las aplicaciones, podemos nosotros dar la opinión sobre en qué momento pudiera ser una línea Iponic o en qué momento pudiera ser un buen candidato la línea Fortress. Muy bien. Eh, Uno de nuestros asistentes nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la recomendación para aplicaciones con temperatura? Muy bien, ¿Qué depende equipo el se tipo. recomendaría? Ok. Efectivamente, nos ha tocado que, por ejemplo, en la cuestión de panificación, el reductor hipónico va a estar muy cerca de hornos o áreas de secado donde hay presencia de temperatura. Nosotros podemos, el reductor hipónico viene preparado para trabajar 40 grados arriba de la temperatura ambiente y así mismo cuando vamos a tener presencia de temperatura tenemos que evaluar la temperatura si va a ser a nivel ambiental o si va a ser por radiación y en base a eso podemos seleccionar diferentes tipos de lubricación y diferentes tipos de sellado para que podamos ayudar al equipo a mantenerse ante ese temperaturas elevadas. Muchas gracias, muy. La siguiente pregunta nos dicen, ¿cuál es el mantenimiento que debe que tener o cada cuándo se hace el mantenimiento a los equipos Bebel? Bien, al equipo Bevel, nosotros, si es una unidad con aceite, que no, en este caso no estemos llevando a lubricación con grasa, de acuerdo al manual de mantenimiento, nos indica que a las 500 horas de operación es necesario drenar el aceite y volver a poner a nivel. Y de ahí, depende de las horas de uso y el tipo de ambiente, es cuando podemos ir agendando los cambios de aceite en primer lugar y una vez que llegamos a alcanzar las tipos las horas, perdón, de servicio de los valeros, es necesario el intercambio de valeros. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos comprobarle a un cliente que soporta las normas ATEX? Bien, las normas ATEX, como les comentaba, como es una norma de prueba de explosión, regularmente regula la parte de los motores. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nuestra unidad reductora se monta a un motor que cumpla con este tipo de normativas y nosotros aseguramos que toda la unidad va a trabajar dentro de estos lineamientos. ¿Qué se hace en una unidad reductora?
cuando va a trabajar a prueba de explosión, bueno, uno de los primeros, parte de lo que solicita la norma es que no genere chispa. Y si eso en el caso del motor, el motor debe de tener cierto sellado y cierta certificación por clasificación 1 y 2 que cumpla con eso. Como les comentaba, como el reductor propiamente no genera chispa internamente, cumple bastante bien con este tipo de normas. Muchas gracias. Recordando un poquito una de las preguntas que se respondieron acerca del freno, nos preguntan, ¿este freno se puede tener para un Fortress con un motor protección IP69? Habría que evaluarlo en este caso porque tendríamos que tocar base con los fabricantes de motores, ya que este motor tendría que ser de fabricación especial. Entonces, para poder tener este grado de protección alto, y sería fabricación especial para hacer un grado de protección IP69 con el sistema de frenado. Muchísimas gracias, Moisés. Eh, por el momento son las preguntas que tenemos. Si hay alguien, si uno de nuestros asistentes tiene alguna otra pregunta, nos la puede escribir. Por mientras que no la hacen, les comento que este webinar está siendo grabado y se los vamos a estar haciendo llegar al finalizar este webinar. Igualmente se les va a estar haciendo llegar la presentación en PDF para que ustedes lo puedan revisar con más detenimiento. Y de igual manera, perdone, si ustedes buscan acerca de los mantenimientos que deben que tener los equipos, ya sean impónicos o Bebel, nuestros manuales de mantenimiento se encuentran en nuestra página web, en sumitomodrive.com, y ahí van a poder encontrar todos los manuales de mantenimiento, los catálogos de los equipos Bebel, Fortress, Hyponic y Ciclo en nuestra página web. Y bueno, ya nos están haciendo aquí diferentes preguntas y dicen, el cambio de burnings en los equipos Sumitomo son cada 1000 horas. Depende, como bien comenta, depende el valero, si está en alta velocidad o en baja velocidad. Tendríamos que revisar en el manual de mantenimiento cada cuánto es el cambio de horas. Nosotros nos basamos normalmente en los valeros de alta velocidad, que son cerca de las 10,000 horas. Muchísimas gracias, Moisés. Y la última pregunta que tenemos aquí, que nos hacen, dice, ¿qué marca de motores utiliza Sumitomo? En los motores, nosotros tenemos alianzas comerciales en cuanto a los motores lisos y de prueba de explosión. Actualmente para los motores de acero inoxidable utilizamos el motor de la familia Marathon. Muchísimas gracias, Moisés. Y esta fue la última pregunta que nos están haciendo nuestros asistentes. Y bueno, te agradezco mucho el tiempo y por la exposición que nos diste. Les agradezco de igual manera a todos nuestros asistentes eh, por haber asistido a este webinar y también por todas las preguntas y comentarios que nos están realizando. Y bueno, esto sería todo por este día. Les agradecemos a todos su asistencia. Y bueno, les recordamos que al finalizar este webinar, se les va a estar haciendo llegar una pequeña encuesta de satisfacción para saber qué opinan acerca de este webinar, del tema que se expuso. Y también nos gustaría saber qué temas les gustaría a ustedes escuchar en próximos seminarios. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Moisés. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.